Soy May Whitlow, tengo 36 años. Solía creer que si me mantenía útil callada y cerca algún día, recordarían que aún formaba parte de la familia. Pero entonces llegó el diagrama de asientos con colores, con la etiqueta Solo familia directa, y mi nombre no estaba. Mantengámoslo sencillo esta vez. Nada de dramas, por favor. Y entendí, hay veces que no te olvidan. Simplemente te borran con cuidado. No me sorprendió, pero sí me detuvo. El correo llegó entre que recalentaba la cena y que apenas iba por la mitad. Toqué la pantalla una vez, luego otra, como si el segundo toque pudiera mostrarme otra versión. No fue así. Asunto cena familiar. Whitlow Collins, diagrama. Final de asientos adjunto. Una hoja de cálculo con colores con una pestaña que decía asistencia confirmada y un encabezado pequeño que leía solo familia directa. Favor de excluir a quienes ya no formen parte activa de la dinámica familiar. Había nombres que no escuchaba desde hacía años, primos de Minnesota. Una tía abuela que siempre olía a chicle de canela. Incluso Susan Bishop, que una vez llegó en Navidad con un novio el doble de su edad y una cabra en el asiento trasero, tenía lugar reservado. Pero yo no. Fui bajando lentamente como si mi nombre pudiera estar escondido en alguna celda oculta. Presioné CMD+F y escribí Mae. 0 coincidencias. El microondas zumbaba detrás de mí, no me moví. El tenedor en mi mano nunca volvió a llegar a la boca. Entonces lo vi casi al final del hilo, mi mamá había respondido. Se ve perfecto, gracias, Amber. 3 palabras, como un sello de aprobación sobre mi ausencia. Una de esas frases que suenan amables si no sabes el contexto. Una de esas frases que cierran puertas, no las abren. Incliné el celular con la pantalla reflejando el foco del techo. Aún no cambiaba esa lámpara. La cocina zumbaba bajito, uno de esos ruidos viejos de cableado que se hacen más fuertes cuando nadie habla. No respondí. No pregunté. En vez de eso, limpié una mancha en el borde de mi vaso con la manga, esa manga deslavada por tantos lavados. Había pensado donar esa camisa hace meses, pero era suave, familiar. Un nuevo mensaje apareció en el hilo. Mantengámoslo sencillo esta vez. Nada de dramas, por favor. Sin nombre, solo desde la cuenta de mi papá. Esa que solo usa para cosas como impuestos o cancelaciones. Cerré la aplicación. Dejé que la pantalla se apagara. Ya me habían borrado antes, pero nunca tan limpiamente. No discutieron. No se olvidaron. Simplemente eligieron no incluirme, y de alguna forma el silencio que siguió pesaba más que cualquier acusación. Antes pensaba que estar cerca significaba pertenecer. Cuando Bryce cumplió 21 me levanté antes del amanecer para hornearle el pastel yo misma. Seguí una receta pegada dentro de un cajón con las esquinas amarillas de tan vieja. Usé de mi propio dinero para comprar el extracto de almendra que le gustaba. Por una vez la cocina olía a algo verdadero. En la fiesta los platos chocaban. La música sonaba demasiado fuerte para una sala. Yo estaba detrás del mostrador cortando rebanadas esperando. Nancy alzó su copa y sonrió. El favorito de Bryce. Siempre dije que lo simple es lo mejor. No me miró al decirlo. Nadie lo hizo. Más tarde ese año cambié de carrera. El consejero había escrito Ciencias de la Computación. Declarada con pluma azul, lo había rodeado con un círculo perfecto. Yo lo taché y escribí Contaduría porque Franklin una vez mencionó que los números eran más seguros que las ideas. Un día nos lo vas a agradecer, me dijo mientras firmaba un cheque con el futuro de otra persona en mente. La mayoría de las fotos de esa época muestran lo mismo, brazos sobre hombros, vasos de plástico, Bryce en el centro. Si yo salía era en la orilla siempre de medio lado, con los ojos a medio cerrar. En una yo era quien sostenía la cámara. Es mejor cuando te quedas callada, Mae, dijeron una vez en un brindis de acción de gracias, cuando intenté mencionar mi pasantía. Bryce acababa de anunciar que quizá iría a la maestría, así que mis palabras sonaron a ruido. Franklin alzó su copa, pero no por mí. Otra vez Amber lo dijo más suave. Bryce une a todos. Tú eres más de estar sola. Asentí. Siempre asentía. Había unos zapatos para senderismo que compré para un viaje que ellos planearon en otoño gris, con agujetas azul marino aún en su caja.
La mañana en que salieron, revisé el chat grupal y vi que habían cambiado la hora. Nadie me avisó. Más tarde Nancy publicó una foto con el pie de foto "Tradición familiar de caminata". Este año vinieron todos. Los zapatos se quedaron bajo mi cama hasta que me mudé. No los tiré, pero tampoco me los llevé. A veces creo que me quedé demasiado tiempo en lugares que ya se habían cerrado a mi alrededor. No porque pensara que iban a cambiar, sino porque creí que yo podía hacerlo. No me pidieron que desapareciera. Simplemente nunca extendieron la mano cuando empecé a desvanecerme. Y tal vez eso es todo lo que se necesita, no que te saquen, sino que nunca te inviten a entrar. Hay una diferencia entre ser excluida y ser ignorada. Una deja cicatriz, la otra simplemente te disuelve. Cuando llegó la carta de la beca, la imprimí en papel marfil grueso y la llevé a la cocina como si fuera importante. No esperaba aplausos, solo reconocimiento. Nancy apenas levantó la vista. ¡Qué bien! Te conté que Bryce comía sus hotcakes en Torres Perfectas cuando era niño. La carta se quedó sobre el mostrador hasta que alguien puso encima una taza mojada. Nunca volví a imprimir otra. En la graduación dejé una silla vacía a mi lado. No por dramatismo, por costumbre. Después alguien preguntó quién tomó la foto mía con toga y birrete. Fue el temporizador de una cámara prestada. Recorté el borde para que no se viera la silla plegable junto a mí. Nadie lo notó. Cuando cumplí 25, llegó un sobre con una tarjeta de cumpleaños con letras doradas y sin nada escrito dentro. Solo una firma estampada de parte de todos. Sin mae, sin mensaje, sin intento de cariño. La esquina estaba rota por el envío y el pegamento se había corrido sobre mi nombre haciéndolo ilegible. Volví a cerrarla con cinta adhesiva y la guardé detrás de un cajón. No para conservarla exactamente, solo para probar que sí pasó. Una vez en una cena con parientes, alguien mencionó una historia sobre mí desmayándome en kinder. Franklin movió la mano. No, esa no fue Mai. Fue la hermana de un amigo de Bryce. Ella era la que se mareaba. No lo corregí. Nadie lo hizo. Más tarde, en el grupo familiar, compartieron un collage de fotos titulado "Los hijos Whitlow a través de los años". Yo no aparecía. Bryce respondió con un emoji de fuego. Amber añadió "icónico". Esa palabra se me quedó grabada. Icónico. Pero solo si estás dentro del encuadre. Cuando la gente me pregunta por qué dejé de presentarme, les digo que así se volvió más fácil. Pero no se trata de facilidad, se trata de erosión. No de un solo momento, sino de ese roce lento que te va desgastando hasta que ya no tienes la forma de alguien que recuerden. La última vez que abrí ese cajón con la vieja tarjeta, el pegamento ya estaba amarillento. No la volví a leer, tampoco la tiré. Hay cosas que no guardas porque importen. Las guardas porque nadie más recuerda que alguna vez existieron. Hay un silencio que no viene de que te dejen fuera, sino de que te tomen en cuenta y luego te borren a propósito. El asunto del correo era simple: revisión del patrimonio, actualizaciones finales. Lo abrí sin pensarlo, como cuando reviso un recibo o el número de rastreo de un paquete. Cosas de rutina. El PDF cargó despacio. Un solo párrafo arriba confirmaba lo que el correo ya decía. Todos los bienes, cuentas y pertenencias serán divididos entre Bryce Whitlow y Megan Whitlow, efectivo al firmarse el acuerdo. No era un error de formato, no había nota al pie, no había ningún nombre omitido por descuido. Volví a hacer scroll más lento esta vez, como si pudiera haber pasado por alto un anexo o alguna cláusula. Siguió un segundo documento, solo firmas. La de Franklin notariada, la de Nancy con su cursiva de siempre casi floral. Llamé después. No por una explicación, solo para escuchar cómo suena una voz al hacer algo así. No queríamos cargarte con eso, me dijo Nancy. Siempre ha sido como aparte. Así se sentía más limpio. No respondí. Solo apreté el borde del mostrador con el pulgar hasta que la esquina me dejó una marca tenue en la piel. No es nada personal, Mae. Estás construyendo tu propia vida. Pensamos que era mejor no interferir. Mejor. Esa palabra se quedó ahí bajo mis costillas y no se movió. Me acordé de una pulsera que usaba en la secundaria, de esas elásticas, con cuentas que ya estaban descarapeladas. Decía pertenecer. El año pasado la encontré en una caja de zapatos estirada y sin color.
Ese PDF sí estaba más limpio, sin tachaduras, sin dudas, sin marcas donde yo solía estar. No me habían olvidado. Habían tomado una decisión. No hubo disculpa porque pensaron que no hacía falta. No dejaron espacio vacío porque nunca pensaron dejarme espacio alguno. Franklin envió otro correo unos días después. Solo firma el formulario de reconocimiento para que podamos cerrar la transferencia. No hay por qué alargar esto. No respondí. En vez de eso, imprimí el documento, lo sostuve a contraluz y observé el margen blanco donde mi nombre nunca estuvo. El espacio era demasiado amplio para ser un descuido. La gente cree que ser excluido es un malentendido, pero esto era claridad nítida callada firmada con tinta. Algunas desapariciones hacen eco. Otras se archivan, se sellan y se guardan. No empacaba rápido, empacaba en silencio, un cajón a la vez, un estante, sin lista, sin prisa. Solo el sonido de cierres cartón desplegándose cinta, partiéndose por la costura. Aún quedaba un mes de contrato, pero ya había pagado el resto. Doblé el trapo de cocina viejo 2 veces antes de dejarlo en la caja de cosas que se quedan. El mango del sartén estaba astillado. El tapete aún decía «Bienvenid at», pero ya se le levantaban las esquinas. Nada de eso valía la pena llevarme. Cuando desatornillé la placa con mi nombre de la puerta, solo una tira de plástico con una etiqueta deslavada, no dudé. Salió fácil. El pegamento dejó una sombra tenue en el marco. No la limpié. Un buzón de voz llegó justo cuando cerraba la última caja. Nancy, con su tono seco y eficiente, notamos que ya vaciaste tu cuarto. Espero que no sea uno de tus episodios. Yo no tenía episodios, tenía límites. Más tarde esa noche le escribí a Evelyn. Estoy bien, solo no me quedo donde no me ven. Respondió con un corazón y luego un punto. Sin preguntas. Nunca preguntó qué fue lo que hicieron, solo si tenía a dónde ir. No le conté que ya había firmado contrato al otro lado del país, que transferí mi trabajo, que hice una hoja de cálculo con todos mis gastos actualizada cada semana. Ella no necesitaba pruebas, nunca las necesitó. Unas horas antes del amanecer dejé un sobre pequeño en el buzón con la llave del departamento adentro, sin nota, sin remitente. Solo el peso del metal deslizándose dentro del aluminio hueco. Bryce me había dicho una vez, «Te tomas todo muy a pecho, Mae. Ese es tu verdadero problema», lo dijo mientras se servía otra copa sin despegar la vista de la pantalla. Franklin llamó a la mañana siguiente. No contesté. Luego mandó mensaje, «Vamos a necesitar que nos mandes los documentos de tu parte en la cuenta de servicios. Hay que mantener todo en orden». Nunca hubo un momento que se sintiera como de película. Ninguna puerta azotada, ninguna maleta rodando por el pasillo. Solo un closet vacío, una cama sin sábanas y el sonido de nada en el lugar donde antes estaba mi nombre. La gente espera explicaciones porque cree que las merece. Pero yo pasé años ofreciendo versiones pequeñas de mí, suavizadas, simplificadas, lo suficientemente calladas para ser soportadas. Nunca fue suficiente para contar. Y ahora la única versión que podía confiar era la que se fue sin pedir permiso. No esperaba que se sintiera como nada en particular. El nuevo contrato venía con rodapiés descascarados, un tragaluz que se atora a medio abrir y un olor como a pintura mezclada con pino. Lo firmé con 2 trazos y doblé el papel sin releerlo. Hay una colina afuera de mi ventana, cubierta de matorrales secos y árboles a medio crecer. No sé cómo se llaman. Me gusta no tener que saberlo. La primera mañana el café me salió demasiado fuerte. La cafetera chispeó y dejó una mancha oscura en la barra. La limpié con la manga de mi sudadera vieja, esa con los hoyitos para los pulgares y los puños estirados. Pensaba tirarla en primavera. Aún es lo primero que busco. El internet tardó 2 días en instalarse. Me senté en el piso con la laptop apoyada en una caja de zapatos, programando en bloques de media hora entre mensajes de error. Cuando se lo conté a Colleen, mi nueva jefa solo dijo, «Nos alegra que estés aquí. Tómate el tiempo que necesites». Nadie pidió explicaciones, nadie lo llamó impulso. Solo traje 2 cajas de libros. En vez de comprar un estante, los acomodé en la repisa de la ventana. Los lomos se inclinan suavemente unos contra otros, como si entendieran que se puede compartir el espacio sin ser iguales.
Al atardecer encontré la vieja lámpara de escritorio de mis años en la universidad. El interruptor estaba flojo y el cable se enroscaba mal, pero el foco aún funcionaba. Apreté el tornillo y la coloqué junto al teclado. La luz no alcanzaba lejos. Solo iluminaba lo que tenía enfrente. Era suficiente. Grace, la vecina de abajo, subió con un frasco de té de limón envuelto en una servilleta. Avísame si escuchas ruidos de las tuberías. Creo que las paredes están más delgadas de lo que deberían. Le di las gracias de verdad. No preguntó de dónde venía. Unos días después, Evelyn mandó un mensaje. Y el nuevo lugar escribí tranquilo. Luego lo borré. Escribí de nuevo es mío. No contestó. Y no lo necesitaba. Esa noche me senté en la escalinata delantera con libros apilados como ladrillos a un lado. Los acomodé por peso, no por título. La brisa levantó 1 o 2 páginas, pero no las tiró. Por primera vez, nada en ese cuarto era heredado, reciclado o prestado. El silencio no se estiraba, sostenía, y al mirar alrededor no había nadie detrás de quien desaparecer. A veces la ausencia solo importa si hay una foto de por medio. La llamada entró mientras hacía las compras. Estuve a punto de dejar que sonara hasta cortarse, pero algo en el número me hizo dudar. La voz de Nancy sonaba cortante, como si lo hubiera ensayado. Los papás de Amber quieren conocer a todos antes de la boda. Preguntaron por ti. Sin saludo. Sin pausa. Solo eso. Te necesitamos el próximo fin. Cena formal, nada exagerado. Sus palabras se quedaron flotando entre los cereales y el sonido de alguien reponiendo leche. Luego dije, te tomó 6 meses notar que me fui del estado. ¿Por qué volaría solo para cenar? Hubo un silencio. No de sorpresa, sino de cálculo. Siempre haces las cosas más difíciles de lo que son. Colgó sin despedirse. Bryce escribió más tarde. Solo ven a una comida. Te puedes ir después. Quieren la mesa llena. Ya les dijimos que tú también volabas. Dejé el celular boca abajo y encendí la estufa. El salmón estaba fresco. Lo sazoné con sal y limón. Serví media copa de vino y me recargué en la barra mientras el sartén chispeaba. No llamaron cuando firmé un contrato de renta al otro lado del país, ni cuando cambié de número, ni cuando pasaron las fiestas sin un solo mensaje. Pero ahora que las presentaciones necesitaban simetría, de pronto sí era alguien a quien había que traer de vuelta. Esa noche Franklin dejó un mensaje de voz: preséntate. No se trata de ti, se trata de la imagen familiar. No nos vayas a hacer quedar mal. Imagen familiar, no familia. Serví la cena, limpié el borde del plato con la manga. Comí despacio. El vino se suavizó, el pescado se deshacía justo como debía. La silla no crujió al sentarme. La luz sobre la mesa no titubeó. Entró otro mensaje. Quieren tomarse fotos. No contesté. Pensé en las sillas que habrían colocado para esa cena, las tarjetas con nombres ordenadas por parentesco. Imaginé la mía impresa al final deslizada entre Bryce y alguien con mejor presencia en las fotos. Un asiento que no significaba nada a menos que alguien lo ocupara. El tenedor en mi mano tocó el plato una vez y luego descansó. No me le estaban recordando, me estaban ensamblando. Terminé la cena sin volver a mirar el celular. No por rebeldía, sino por claridad. Algunas invitaciones no son puentes, son reflectores, y yo no tenía interés en hacer audición para un papel que nunca acepté. El crecimiento no se siente como una victoria, se siente como un reordenamiento silencioso. La lavanda junto a la ventana florecía de forma dispareja. Un tallo se curvaba demasiado hacia la izquierda, otro se recargaba en el vidrio para sostenerse. Aún así los recorté, no para arreglarlos, sino para darles espacio. Bryce escribió esa mañana. Mamá dice que estás bien. ¿Cuánto ganas ahora? No respondí. Sostuve el celular por un momento, lo puse con la pantalla hacia abajo y seguí lavando los trastes. La esponja dejó espirales tenues sobre el plato, de esas que desaparecen al secarse. Más tarde ese día Caleb tocó la puerta. Traía una cometa arrugada en una mano y una liga en la otra. No hay viento, dijo. Le dije que igual podíamos intentarlo.
Caminamos más allá del patio hasta el claro con pasto bajito y parches de tierra dura. La cometa se arrastraba más de lo que volaba, pero a él no le importó. Cuando logró levantarse por 2 segundos completos, gritó como si hubiera estado ahí horas. Grace saludó desde su ventana. No preguntó de dónde venía ni qué había dejado atrás. Esa noche imprimí una foto del picnic de la semana pasada. Grace con su vaso de limonada. Hannah riéndose a medias con una mancha de mora en la blusa. Caleb en pleno salto, los brazos abiertos. Yo salía en una esquina lo suficiente enfocada como para contar. La enmarqué y la puse en el estante pequeño sobre el radiador. La lavanda se inclinaba ligeramente hacia ella. Hannah me escribió más tarde. ¿Estás bien con todo esto? Escribí, no estoy enojada, solo terminé. Y no es lo mismo, no insistió, nunca le hizo falta. Un paquete de mi antigua dirección llegó por redirección automática, uno de esos errores del correo. Dentro venía una taza con el logo de la empresa de Bryce, de las que regalan en conferencias, sin tarjeta. Solo la taza envuelta en papel reciclado. La dejé en la caja. A veces la gente cree que cerrar un ciclo es azotar una puerta. Pero para mí fue lavanda creciendo en tierra desconocida. Una foto sin luz perfecta. Un niño con una cometa que casi no voló. Sin discurso final, sin ajuste de cuentas, solo una cocina donde nadie interrumpe, una ventana que se abre de par en par. Soltar no siempre hace ruido. A veces es solo la ausencia de una respuesta. El sobre llegó con letras doradas y un sello de cera que no reconocí. Adentro una invitación de boda a papel grueso, letra cursiva y la casilla de RSVP ya marcada como en espera de respuesta. Esta vez mi nombre estaba escrito correctamente. La dirección de regreso venía impresa no escrita a mano. 2 días después llegó otro sobre, más delgado, una carta de Franklin. Lamentamos cómo sucedieron las cosas. Vuelve aunque sea solo para la foto. Las familias superan estas cosas. Eso es lo que hacemos. Ninguna disculpa, ninguna mención de qué exactamente había que superar. Solo una sugerencia a posar, sonríe. Quédate quieta, hazlo más fácil para que los demás olviden los bordes. No respondí. En su lugar saqué una caja de plástico del fondo del closet. La abrí con cuidado como si algo adentro pudiera estremecerse. Lo que había dentro era ligero. Un programa doblado de un evento en el que ni siquiera aparecía mi nombre. Una tarjeta de cumpleaños que decía que estés bien sin firma. Un boletín de iglesia que anunciaba el compromiso de Bryce al reverso junto a un anuncio de mecánica. También estaba el llavero de cerámica que mi mamá me dio cuando me mudé para la universidad. Una casita grabada en la superficie. El esmalte ya estaba saltado. Fui envolviendo cada objeto en papel reciclado no porque fueran frágiles, sino porque habían mantenido su forma por demasiado tiempo. Al fondo puse una hoja arrancada de una libreta doblada en 4. Escrita a mano sin adornos, tuviste una hija. Decidiste no verla. No la firmé. No puse remitente. El centro de donaciones abría temprano. Dejé la caja en el mostrador. El voluntario me preguntó si necesitaba un comprobante. Negué con la cabeza. De regreso a casa, el viento movió el borde de mi abrigo. Los bolsillos estaban vacíos, sin llaves de puertas viejas, sin envolturas, sin peso. Más tarde revisé el buzón, vacío por primera vez, sin paquetes reenviados, sin súplicas disfrazadas de actualizaciones. El silencio no dolía. Algunas personas guardan cosas para recordar. Yo las suelto para poder respirar. Hay una claridad extraña en no mandar nada de vuelta. No es silencio por enojo, sino porque ya no queda nada por decir. Nunca imaginé que el sosiego sonara así a nada. La cafetera hizo 2 clics antes de encontrar su ritmo. Me recargué contra la barra con las mangas del suéter gris subidas hasta los codos. La tela ya estaba gastada en las costuras, pero resistía. Una suavidad que no pide ser notada. El vapor se levantó de la taza y empañó una esquina de la ventana. Lo limpié con el dorso de la mano y dejé ahí la marca. No había reuniones en el calendario. Solo unas líneas de código por depurar y un formulario por aprobar. El cursor parpadeaba tranquilo en la pantalla sin prisa. Buscando una pluma, abrí el cajón del medio y encontré un papel doblado.
La tinta se había corrido algo que alguna vez tuvo sentido ahora ya ilegible. No lo tiré. Lo volví a doblar con cuidado y lo guardé al fondo de mi libreta, entre páginas llenas de cosas silenciosas, listas del súper títulos de libros, una cita sobre no forzar la primavera. El piso estaba frío bajo mis pies, pero no en una forma que pidiera arreglo. Me movía lento no por cansancio, sino porque ya nada requería prisa. Sobre el escritorio había una sola foto enmarcada, sin texto, sin filtros. Caleb estirando la mano hacia algo fuera de cuadro, Grace sirviendo limonada, y mi hombro apenas visible entre las sombras. La luz alcanzaba justo lo suficiente de mí para confirmar que estuve ahí. Nadie posaba, nadie fingía. Una notificación iluminó mi celular, un número desconocido. Sin mensaje, solo la insinuación de contacto. No contesté. En su lugar abrí por completo la ventana. El viento cambió de dirección trayendo un aroma leve a corteza y algo cítrico. Entraron algunas hojas secas enteras. Nadie venía. Nadie me debía nada. Ya no quedaban versiones de mí que explicar o suavizar. No tener la última palabra ya no se sentía como una pérdida. No echo de menos lo que nunca tuve. No estoy esperando que por fin me vean. La habitación estaba en silencio y así la dejé. Y pensé sin arrepentimiento, sin orgullo, solo con cierta certeza tranquila, no extraño lo que nunca me dieron. Solo necesitaba espacio para crecer sin tener que pedirlo.